Son las 7:44, está en estudios ya Aníbal Sánchez, jefe del INEI. Nuestro contexto para la entrevista es obviamente el censo que se va a dar este fin de semana, pero ya me estaba dando data importantísima que se puede recoger a través de las encuestas. Por ejemplo, me estaba hablando de la encuesta demográfica de salud familiar del 2016. Me estaba revelando que el 65% de mujeres han afirmado haber sido agredidas, ¿verdad? Sí, lamentablemente esta cifra es bastante alta en nuestro país. Alguna vez en la vida las mujeres fueron psicológica, física o sexualmente afectadas por su pareja. ¿Por su pareja? Por su pareja, y este es el resultado de la encuesta. Y es una circunstancia que definitivamente tiene mucho que ver con las políticas públicas para ir poco a poco menguando esta práctica que es bastante grave en nuestro país, ¿no? Entonces esperemos pues que estas cifras vayan disminuyendo con el tiempo, porque hay que entrar en razón, ¿no? En una sociedad donde la modernidad también tiene que llegar a estos campos muy importantes. Bueno, y porque además esta data debe ser tomada precisamente para implementar herramientas, ¿no? En salud pública, ¿no? En políticas de Estado. Hablemos del censo, sí, porque mientras usted me decía esto, también es cierto que uno puede pensar, ¿y cuántas veces uno responde sinceramente a ciertas preguntas en las que se siente comprometido? Una de ellas, por ejemplo, es esta misma sobre la que estamos hablando. Durante muchos años las mujeres se avergonzaban precisamente de aceptar que estaban siendo agredidas, ¿no? Y durante muchos años además esto se veía como algo normal, ser corregidas por el marido. Pero hablemos de otro tema que entraba en la polémica, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta del origen étnico, en las que muchos dicen, bueno, ¿por qué tengo que responder esto y cómo voy a responder a esto? ¿Qué tan importante es esta data? ¿Por qué se incluyó esta pregunta? Bueno, el tema étnico ha estado siempre presente en la historia de los censos. No hacemos censos, se hacen cada 10 años, usted lo conoce, del censo del 40, el 61, el 71, el 81, el 93. Y siempre el componente étnico ha estado presente con la consulta de lengua materna. Ya. La pregunta de autoidentificación étnica es una pregunta que ha estado también presente en las investigaciones estadísticas, pero en las encuestas de hogares. Así es que la población la responde con mucha propiedad, y eso son pruebas que se han hecho en las últimas 2 décadas, tenemos resultados de eso. Por ejemplo, ¿con qué información ya se cuenta sobre esa pregunta? La mayor parte de pobladores peruanos, casi más del 50%, se autorreconocen como mestizos. Claro. Una proporción importante de quechuas, aymaras, afroperuanos cerca del 2%, pero eso está arrojando las encuestas. Esta es la primera vez que esta pregunta es incluida en un censo que tiene una connotación de carácter universal, porque se le pregunta a todas las personas de 12 años y más de edad que respondan a esta pregunta. Y esta pregunta es muy importante porque permite ver cuáles son las condiciones de vida de cada uno de los grupos étnicos en nuestro Perú, y a veces los más altos niveles de pobreza, de las mayores necesidades se dan en estos grupos sociales. Pero yo creo que aquí el trasfondo de la polémica, ¿no? Y así también lo relataba, por cierto, un informe dominical, es si es que los peruanos sabemos autoidentificarnos, ¿no? Yo hacía ayer la broma y lo recordaba que cuando nos inscribíamos con la libreta militar, quienes hemos tenido libreta militar, todos teníamos ojos pardos y pelo marrón. Y tú te preguntabas qué estará viendo este señor que está al frente mío, porque yo la verdad no me veo ni de ojos pardos ni de pelo marrón. Entonces aquí la pregunta es si el peruano sabe identificarse. Sí, es una pregunta espontánea que va a responder todos los peruanos. ¿Cómo te autorreconoces? ¿Cómo te autoidentificas? Es una expresión de la propia persona. Pero entonces es subjetivo. En realidad se está tomando lo que la persona siente como tal. Nadie va a insinuar una respuesta, se va a recoger tal cual uno lo responde, de tal manera de que en este país que es también de múltiples grupos, es una fusión de todas las sangres, como decía Arguedas, definitivamente vamos a tomar los datos. Es muy importante para la política pública porque ayuda a ver qué centros poblados y dónde mayoritariamente, por ejemplo, la población es afroperuana, cómo están el acceso a la educación, a la salud, al empleo, los diferentes grupos étnicos del país. En realidad sirve mucho para que el Estado se acerque con mayor eficiencia a estos hogares. Es por eso que se ha incluido esta pregunta. Como repito, ya está presente en las investigaciones estadísticas que permanentemente hace el Instituto. Funciona la pregunta y hemos hecho varias pruebas y es
El Perú es uno de los países, el último país de América Latina que está incluyendo esta pregunta en su censo, porque la mayoría de países de América Latina ya lo tienen muy incorporada en sus mediciones. Bueno, para muchos especialistas es una pregunta oportuna. Aquí el tema es cómo se va a tomar esta data, ¿verdad? Porque claro, si es una respuesta subjetiva y esa data se va a tomar en blanco y negro, digamos, pues ahí sí hay una información que cruzar. Le pregunto esto, incluyéndole otra consulta además. ¿Por qué no se toma la información de RENIEC, que se supone, ¿no?, es información muy seria, además del cual se tiene un registro desde hace ya bastantes años, y se cruza la información con el censo acerca precisamente de lo que están declarando los peruanos? Yo pienso que con el tiempo, con el avance de la tecnología, RENIEC va a ser un instrumento muy potente para tener estadísticas actualizadas. Sin embargo, todavía no llegamos a tener un instrumento capaz de reemplazar a los censos nacionales. Esa es la perspectiva hacia futuro. Y muchos países, por ejemplo, desarrollados, ya no utilizan estos censos que hacemos en América Latina, ya utilizan los registros administrativos. Nosotros vamos a atender a ello. Pero este censo nos va a ayudar mucho ya para ir incursionando en una explotación muy importante de los registros administrativos de todo el sector público, que son muy ricos y que incluso una gran parte de ellos están debidamente automatizados. Pero este censo, además de las preguntas ligadas al sexo, al lugar de nacimiento, a la edad, tiene otras preguntas de carácter estructural muy importantes. ¿Cómo cuáles? Las condiciones de la vivienda, por ejemplo, el acceso a los servicios básicos, la conexión por red pública de agua, de desagüe, de energía eléctrica. Es importantísimo ver los materiales de pisos, paredes y techos para las políticas de vivienda. Es decir, en realidad, y saber cuál es el nivel educativo de la población peruana, en qué lugares todavía hay personas que existen todavía, personas que son analfabetas, que no han aprendido a leer ni a escribir y tienen ya más de 15 años y donde todavía la acción de la educación del Estado todavía tiene que llegar. Bueno, y en ese sentido, insistir con la transparencia y la sinceridad en las respuestas, porque vamos a hablar un poco del ejercicio ya propiamente del censo. No necesariamente uno tiene que dejar al empadronador ingresar a la vivienda. No. En tanto, si lo recibo en la puerta, yo también puedo decir si tengo agua potable, tengo 3 baños en casa, todos dormimos en habitaciones diferentes, volviendo a esta idea de que a veces uno se avergüenza de relatar, digamos, información sobre su vida que puede ser vulnerable para ellos. Entonces, ¿cómo tratar esta información para que sea certera? Nosotros siempre en las encuestas y en los censos, la población responde con espontaneidad y con sinceridad las respuestas. Es importante saber cuántas viviendas en el Perú no tienen acceso a la conexión por red pública, cuántas viviendas todavía en el Perú se abastecen con agua por el camión cisterna. Entonces, ese es, o del cañón de un solo caño, en ciertos lugares de las grandes ciudades como Lima, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el nivel educativo de la población? Y las respuestas son muy importantes, o si está trabajando o no está trabajando. Porque eso implica que de esta manera podemos ver cómo ha evolucionado también el Perú en los últimos 10 años. El Perú ha cambiado, hemos crecido económicamente, hemos mejorado socialmente, pero aún hay grandes debilidades que hay que medir y que hay que entregar a las autoridades para que tomen decisiones y hagan un buen uso de los recursos públicos y orienten los recursos ahí donde las necesidades sean más urgentes. Por eso es que los países hacen censos de población y de vivienda. Y por eso es que se hacen cada 10 años, Y por eso es que se hacen cada 10 años, porque mide los cambios que han pasado en una década. El Perú cambia, los países cambian y se requiere una radiografía actualizada. ¿Para qué? Para planificar las acciones de futuro. Entonces, esa es la trascendencia de este 22 de octubre, que va a ser en el área urbana. Vamos a tocar las puertas de 9.800.000 viviendas y va a ser una riqueza de información muy importante, porque cada vivienda del Perú va a estar georreferenciada, va a estar ligada al territorio, va a estar con la cartografía, y nosotros vamos a volcar toda esa información para que lo utilicen los municipios, los gobiernos regionales, el gobierno nacional. Todo el gobierno central. Es muy importante. ¿Cuántas preguntas tiene este cuestionario? Son 47 preguntas, 13 preguntas son de vivienda. Este es un censo de vivienda, hay que conocer la condición de ocupación, los servicios básicos, los materiales de pisos. La descripción del inmueble. La descripción del inmueble, si está ocupada, desocupada, si tiene servicios básicos. 5 preguntas de hogar, para que conozcamos también cómo ha evolucionado el hogar. ¿Y cuáles son esas preguntas? Porque mucha gente preguntaba por redes sociales, me van a preguntar cuánto gano, porque yo tengo que decirle a alguien información que a lo mejor para mí tiene que ser reservada.
Claro, no se va a preguntar por ingreso, pero sí se va a lograr estratificar los hogares con la información del censo, porque vamos a saber qué bienes y servicios tiene el hogar y podemos ver qué hogares están en el estrato A, medio e incluso en todavía se clasifica así por A, medio, sí. Porque ayuda a ver en dónde está focalizada las poblaciones que tienen mayores necesidades. No olvidemos de que la pobreza no únicamente está en el área rural, incluso en las periferias de la ciudad, en la capital de la República, hay hogares con muchas carencias que hay que atender. ¿Qué condiciones se toman en cuenta, por ejemplo, para estimar a una familia como pobre? Por ejemplo, cuando uno ve la pobreza de carácter estructural, tiene que ver con viviendas adecuadas, en materiales de construcción, acceso a los servicios básicos de agua, desagüe, de energía eléctrica. Pero una familia pobre, por ejemplo, ¿cuál es la descripción que se toma en cuenta para poderla incluir dentro de este registro de familias pobres? Por ejemplo, que no tenga agua potable. Que no tenga agua potable, que tenga una vivienda, por ejemplo, de esteras, de techos de calamina o de plásticos, está en situación de precariedad. Y que no ¿El nivel de educación? El nivel de educación, niños que no asisten, niños menores de 6 años o de 6 a 12 años que no asisten a un centro educativo, le está expresando que esa familia no está enviando a sus niños a la escuela. ¿El nivel de ingresos? El nivel de ingresos se combina ya con las encuestas de hogares, porque el ingreso, el gasto, que son preguntas mucho más extendidas en las preguntas, se implementan en las encuestas de hogares, y el censo es una herramienta que nos permite combinar la encuesta con el censo, de tal manera que tenemos los mapas de pobreza monetaria, los mapas de pobreza estructural, de necesidades básicas insatisfechas, y este censo nos va a dar una visión multidimensional de la realidad de las familias peruanas, de las condiciones de vida, y no solamente ello, sino llegar al más mínimo nivel de detalle, porque vamos a visitar 96.000 centros poblados en todo el Perú. No necesariamente las carencias están acá cerquita, también están en los lugares más alejados de la sierra, de la ceja de selva y de la selva aquí mismo en los peruana. asentamientos humanos, ¿no? Sí. Cuando estamos hablando de viviendas que están instaladas en un cerro, a las que no les llega agua potable, que tienen que bajar por lo menos durante 15 o 20 minutos hasta conseguir acaso una mototaxi que los lleve hasta una pista. Digamos, esos son elementos también a tomar en cuenta. Sí, muy importante, incluso jóvenes o personas que no trabajan o que tienen un empleo en condiciones laborales diferentes. Entonces, este censo es muy rico, incluso saber cuáles son las actividades económicas que más dinámicas se han comportado en diferentes distritos y provincias del Perú, porque han ganado población, han generado empleo. Entonces, este censo es muy rico para ayudar a todos en general, a los estudiosos, a los estudiantes, a los maestros y sobre todo a los gobernantes, porque sin información bien difícil que se pueda planificar el futuro y sobre todo hacer una inversión eficiente en los recursos del Estado. ¿Cuánto tiempo va a tomar el cuestionario? ¿Debería tomar el cuestionario? Sí, aproximadamente 25 minutos en cada vivienda. Hay viviendas que tienen un hogar bastante numeroso, de repente llegar a 30 minutos, pero el promedio está entre 25 y 30 minutos. ¿Quiénes tienen que atender el cuestionario? ¿Tienen que ser todos los integrantes de la vivienda o puede ser uno solo? No, todas las personas que conforman la familia, que conforman el hogar, que tienen 12 años y más de edad, cada uno de ellos responde las 29 preguntas de personas. Y el jefe del hogar responde las preguntas, el jefe o jefa del hogar responde las preguntas de la vivienda, del hogar, de tal manera que en un espacio de 20-25 minutos se cumplió con el trabajo. Un trabajo que la mayoría de pobladores del Perú que recuerda los censos nacionales siempre ha apoyado porque considera que es una acción cívica, que es trascendente para el Perú, que va a ayudar a nuestros gobernantes y va a ayudar a todos los peruanos a mirarnos cómo estamos, ya muy cerca de terminar la segunda década del siglo XXI. ¿Cómo estamos y cómo somos? Han recibido ya mismo una querella por parte de un ciudadano belga peruano que señala que vulneran sus derechos cuando le preguntan acerca de su religión. Él dice que esto es inconstitucional, que no tendría él por qué responder a este tipo de preguntas. ¿Qué tendría que señalar usted con respecto a ese tipo de posiciones? Esa es una pregunta que ha estado siempre en la historia de los censos. Y ojo, que vamos a hacer el 12 censo de población en el Perú.
¿Vulnera nuestros derechos el responderlo? De ninguna manera. ¿Puedo elegir yo responder o no responder? Lo único que hacemos nosotros es invocar a la persona sinceridad, que apoye esta actividad, que participe cívicamente y nada más. ¿Pero puedo no responder o esa no es una En opción? realidad es importante que respondan todas las preguntas. ¿Hay preguntas acerca de orientación sexual? ¿Se incluyó? No. En este censo no se incluye. Eso es un tema que lo hemos incorporado en una encuesta especializada. Ya. La encuesta que ha sido una encuesta virtual de población LGTBIQ, que ya la culminamos. ¿Por qué no se incluyó? Porque en realidad es una pregunta que no únicamente se logra conocer las características de esa población con una sola pregunta. Hay un conjunto, es una batería de preguntas. Por eso mismo, es dentro de otras preguntas. Por eso es que se hace una encuesta ad hoc. Se hace un ¿Quién estudio se resistió especial. a que se incluya esta pregunta? No, nadie, nunca se ha incluido. Es una data importante. Sí, muy importante. Y por eso es que Línea ha hecho esa encuesta y ya hemos culminado esa encuesta. Pero no a nivel no tan extendida como el Censo Nacional. Sí, va a ser. Esa pregunta tiene más de 25 preguntas. Es una batería muy importante. ¿Y se hizo a nivel nacional? Se hizo a nivel nacional. ¿Qué arrojó esos resultados? Estos resultados los vamos a presentar a fines de este mes. Ah, bueno, para eso lo vamos a invitar. Sí, es una data muy claro. importante. Sí, bueno, muy importante. Lo otro que están preguntando a través de las redes sociales es acerca de la orden de inamovilidad. Sobre eso hay varios temas. Hay gente que tiene que movilizarse necesariamente, ¿verdad? Y lo otro es, si es que a mi vivienda el empadronador llegó a las 8:30 de la mañana y culminó mi encuesta antes de las 10 de la mañana, ¿no tengo yo ya la opción de poder salir? O sea, ya cumplí con este compromiso, ya resolví todas las preguntas. ¿Por qué tengo que estar en casa o con orden de inamovilidad hasta las 5 de la tarde? Bueno, la metodología de estos censos, de los censos de población y vivienda, que son de hecho, exigen estar inamovilidad para evitar duplicaciones y omisiones de la población y para que el conteo de la población llegue a ser la cifra más exacta que nos diga cuántos somos, dónde estamos y cómo estamos viviendo. De tal manera que el llamado es a que la familia en un día domingo esté en su casa, espere, como han sido los censos en la historia del Perú, si ha sido el año 93, el año 2007, y la misma metodología... Lo cual no quiere decir que sea la mejor medida, ¿no? Yo creo que... estar permanentemente sin poder continuar con sus actividades durante tantas horas... Yo creo que es un día domingo en donde la familia también utiliza para... el día a día, a veces hasta uno se desarraiga del hogar y es una oportunidad también para hacer algunas tareas en conjunto en el hogar. ¿Se está implementando ley seca para esta actividad? No hay ninguna restricción de esa naturaleza. Lo único que se pide es que el hogar esté tranquilo, que no van a estar pues en plena fiesta en el momento que llega el... Van a estar tantas horas en casa, se tendrán que entretener, ¿no? Me imagino, de alguna manera. Yo creo, pero moderadamente el día anterior pueden haber matrimonio, bautizos. Pero no hay ley seca. No hay ley seca. Y las personas que se encuentren, por ejemplo, que tengan que movilizarse, se hablaba que van a ser detenidas por la policía y llevadas a la comisaría donde se les va a realizar ahí el censo. Las personas que trabajan el día del censo van a poder realizar normalmente sus actividades, los médicos, las enfermeras, los bomberos, las emergencias, las industrias estratégicas, porque esas cosas no pueden parar. Definitivamente, si alguien le da un cólico, tiene que ir al hospital y tiene que ser atendido con normalidad. Entonces, y las personas que están fuera de la vivienda, lo único que hace y debe hacer el policía es invocarla, que regrese a su hogar. Una vez que terminado el censo, termina a las 5 de la tarde y todos salimos al parque o salimos al centro comercial o a cenar. Entonces todo entra a la normalidad. Información importante, no abrirán comercios, es decir, mercados, supermercados. Entre las 8 y 5 de la tarde. Antes de las 8 funciona todo. La panadería, la lechería, pueden haber hasta misas, los actos litúrgicos antes de las 8 de la mañana y pasar a las 5 de la tarde. Transporte público entre 8 y 5 de la tarde no funciona. Pero antes funciona de las 8, sí, por supuesto. Ahora, ¿cómo se va a recoger data de los peruanos en el extranjero? Luego de ello, que terminemos el censo en todo el territorio nacional, vamos a hacer una encuesta, un censo virtual de peruanos en el mundo. ¿Ya? Es muy difícil que vayamos en todas partes del mundo. Pues. Entonces, como ahora el adelanto del internet nos permite llegar a todo el mundo, le vamos a pedir a los peruanos que viven en el exterior, estamos trabajando con Relaciones Exteriores, el formulario, y va a ser muy importante también los datos, tomar los datos de todos los peruanos que viven en Estados Unidos, en España, en Italia, en Japón, en Chile, en Argentina, acá. Entonces, próximamente vamos a estar también implementando esta gran encuesta virtual
de peruanos en el mundo. Vamos a recordar este teléfono. Pregunta final, ¿cómo identifico al empadronador? Usted ya sabe que siempre hay alguien que se aprovecha de esto y termina encontrando la manera de entrar a casa. Bueno, en primer lugar, que no tiene la obligación en lugar de hacerlo entrar a casa. Lo puedo recibir en la puerta del hogar, y se brinda toda la información, todos los miembros del hogar. ¿Cómo lo identifico? En segundo lugar, va a ir con su credencial, donde van sus nombres, apellidos, su número de DNI y todo. Incluso nos puede llamar al call center. Eso mismo. El 0800-44070, o también tenemos un WhatsApp 994-603-348, que inmediatamente le damos respuesta. Y también nos puede escribir a la página web del INEI y verificar si la persona que va a su vivienda es la persona que está registrada en la institución. Ahora, en ese teléfono 994-60-3348 puedo consultar acerca del empadronador. También. Sí. Sí, es un WhatsApp. ¿Y el otro es 0800? 0800-44070. 0800-44070. Es bien importante, en realidad, porque muy una duda. importante. Preguntas que no nos deben quedar en el tintero sobre los presos, los internos en el penal. ¿Cómo se les va a recoger todas las información a ellos? cárceles, todas las viviendas colectivas, asilo de ancianos, incluso centros de menores van a ser censados ya desde el día de mañana hasta el día sábado e incluso el día domingo. ¿Se ha contemplado? Sí. ¿Y las personas que están internadas en los hospitales? También, igualmente, de igual manera. Las personas que están en los hoteles, que están viviendo en los hoteles, porque hay personas que viven en los hoteles, también se los censa. Claro, porque hay gente además que va a salir de fin de semana, ya que la orden de inamovilidad es el domingo, puede salir de viernes a domingo, ¿verdad? Y van a estar en un hotel. No, y además todas las facilidades al sector turismo, van a funcionar los aeropuertos, el transporte interprovincial. Bueno, muy bien, información importante, Aníbal Sánchez, jefe del INEI. Vamos a repetirles las recomendaciones. No necesariamente tiene que usted permitir que el empadronador ingrese a casa, así que lo puede recibir en la puerta. Hay que ser muy sinceros con la información que se brinda y cualquier duda, pues al teléfono que lo van a poner en breve, ahí lo tiene usted, 994-60-3348, 994-60-3348. Puede enviar sus consultas por WhatsApp, incluso consultar acerca del empadronador que se acercó a su casa precisamente para realizar este cuestionario. Muchas gracias por habernos acompañado. De inmediato, a las 8:06 hacemos una pausa, regresamos con más.